Bendiciones, mis amados hermanos. Estamos muy agradecidos con Dios por una nueva oportunidad que nos da de poder estar juntos a través de estos medios. Le queremos dar gracias a Dios por todas las maravillas que Él está haciendo, aún en medio de todo lo que está pasando. Podemos escuchar muchos testimonios de personas que están conociendo a Dios a través de todo esto. Así que tenemos muchos motivos por los cuales agradecer a Dios, y en este momento los invito a que estemos elevando una oración a Dios en agradecimiento a Él. Y sabemos que muchas personas también están pasando por situaciones difíciles, para que Dios sea propicio a la oración de cada uno de ellos. Señor Jesús, en esta hora venimos delante de ti, agradeciéndote, Dios, una nueva oportunidad que nos permites de poder estar juntos, Señor Jesús, en armonía, Dios, juntos con cada uno de nuestros hermanos, Señor, alabando y glorificando tu santo y bendito nombre. Padre bueno y Padre santo, en esta hora, Dios, te pedimos, Señor Jesús, que tú tomes el control de todo lo que suceda en este tiempo, Dios. Padre, que muchas personas puedan ser tocadas por tu palabra, Dios. Padre, a través de una alabanza, a través de una adoración, a través de un testimonio, Dios, a través, Señor Jesús, de tu palabra, Padre Santo. Úsanos de una manera muy especial, Dios. Padre, cada familia que se encuentra reunida en esta hora, Señor, que seas tú, Dios, quien te muevas en medio de esta casa, en medio de este hogar, Padre Santo. Y sé propicio a la oración de cada una de estas personas, Señor. Tú conoces la necesidad que cada uno está pasando, Dios. Te pido que los ayudes en este momento, Dios. Gracias, Señor. Sigue dándonos fuerzas para seguir adelante, Dios, sabiendo, Señor, que todo lo que tú haces, lo haces bien y con un propósito. Gracias, Señor Jesús. Amén. Muy buenos días. Dios le bendiga. Dios es bueno. Todo el tiempo. Dios es bueno. Amén. Y por eso queremos leer el Salmo 103 con ustedes. Dice así: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguna de su beneficio. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana toda tu dolencia, el que rescata del hoyo tu vida, el que corona de favor y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. Y por eso en esta mañana queremos cantarle al Señor una alabanza, y queremos invitarles para que nos ayuden allí donde usted se encuentre. Vamos entonces a cantarle al Señor esa alabanza que dice Cristo me ama, ¿ok? Pero en este caso lo vamos a cantar en español y en guna. Si no te lo sabes, no te preocupes, para eso están las grabaciones, para que lo vuelvas a repetir, ¿ok? Entonces dice así: Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, la Biblia lo dice así. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, la Biblia lo dice así. Cristo an saben, Cristo an saben, Cristo an saben, eigar de sogete. Cristo an sabe sí, Cristo an sabe sí, Cristo an sabe, eigar de sogete. Déjenos tu comentario. Dios le bendiga. ¡Chao! Quiero leerles un pensamiento, y el pensamiento dice así: la iglesia nunca es un lugar, mas siempre es un pueblo. Nunca es un redil, mas siempre es un rebaño. Nunca es un edificio sagrado, mas siempre es una asamblea creyente. La iglesia eres tú, quien ora, no el lugar donde oras. Así que tenemos que saber que cada uno de nosotros es una iglesia. La iglesia no se ha cerrado, se han abierto muchas iglesias en cada hogar y en cada familia. Y en este momento,
junto con toda tu familia, te invito a que estemos alabando y glorificando a nuestro Dios. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder. Fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Y te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Y te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Le decimos una vez más: cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder. Y fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Y te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Y te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Y te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Y te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. ¿Cuánto puedes decirle? Y te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Y te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Oh, aleluya, te alabamos, Señor Jesús. ¿Cuántos pueden glorificar y honrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo? En este momento queremos seguir alabando a nuestro Dios y vamos a invitar a nuestra hermanita Chelsea, que tiene una presentación para la honra y gloria de nuestro Dios. Dios le bendiga, hermanos. Hoy quiero cantarles un especial. Le pido que por favor presten mucha atención a la letra, porque sabemos que Dios habita en medio de la alabanza y quiere hablar a su iglesia a través de esta letra. Mi pueblo, escúchame lo que voy a decir. Solo será un minuto si tienes que ir. No quiero digas nada, simplemente escucha. Perdona si en algún momento te interrumpa. Hoy hace 2000 años fui crucificado, mi cuerpo escupido y ensangrentado.
surgen preguntas. ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía ha cegado tu mente y dices que me amas. Te has hecho muy fuerte en tus razonamientos. Has cambiado mi gloria por tus sentimientos. A veces por las noches vengo y te despierto, pero ya no te importa hablarme un momento. Te la pasas el tiempo hablando cosas vanas, que la televisión, las modas son la fama. Has perdido la santidad que en ti brillaba. Sabes más de novelas que de mi palabra. Mi anhelo es usarte, que muestres mi gloria, llenarte de unción y que rebose tu copa, que cambies el mundo cada vez que te hable, pues el tiempo se agota, se agota. ¿Recuerdas cuando no estabas en mis brazos? Llorabas como un niño hambriento y descalzo. En cámara lenta tú y yo nos juntamos. Las lágrimas caían bailando en un charco. Te di una nueva vida, te abrí nuevas puertas. Dame tu corazón borrando la tristeza. Hoy dices que ya tienes hechas tus maletas. Te vas al mundo, no te importa qué suceda. No puedes negar, siempre estuve contigo. Ojalá que si vuelvas yo no me haya ido. Entonces será demasiado tarde y no podrás encontrarme. Tus mejillas se gastarán de llorar por mí. Cuando recuerdes los momentos junto a ti. Tus mejillas se gastarán de llorar por mí. Cuando recuerdes los momentos junto a ti. Regresa a mí, regresa a mí, a mí. Regresa a mí, regresa a mí. Muchas gracias y que Dios le bendiga. Hurtado de la Iglesia Generación que Conquista de Pan de Azúcar, de parte de mi esposo Alex Hurtado y de mi hija Eileen Hurtado, los cuales servimos en este lugar. Es un placer para nosotros estar delante de cada uno de ustedes. Hermanos, en esta hora de verdad agradezco a Dios su infinita misericordia y la oportunidad que nos brinda para poder darle una palabra de exhortación a cada uno de ustedes, líderes, pastores, ministros del Señor, que yo sé que en este tiempo estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de pruebas, ¿verdad? Pero sabemos que somos más que vencedores, sabemos que el Señor está en control, que Él tiene el cuidado de cada uno de nosotros, de nuestros familiares. Agradezco a Dios por el pastor Ahmed Rangel y su familia, la pastora Mixi de Rangel, ¿verdad? Que están pues siempre preocupados por cada uno de sus líderes, siempre enviándonos esa palabra de aliento, esa palabra de ánimo para seguir adelante. Y asimismo nosotros como ovejas también, juntamente con nuestros líderes, estamos tratando de echar hacia adelante y seguir también evangelizando en medio de esta situación dentro de nuestros hogares, a nuestra familia, porque créame hermanos que el Señor ha permitido que todo esto suceda para que nosotros pues hagamos un alto en medio. Tal vez íbamos volando, corriendo,
Y bueno, el Señor ha hecho un alto. El Señor nos tiene dentro de nuestros hogares para que así nosotros podamos también brindarle ese amor, esa dedicación a la familia, que es el principal eje de todo, hermanos. Porque si nuestra familia no está bien, nosotros tampoco. Entonces agradezco al Señor todo lo que Él está haciendo. Le doy gracias, los exhorto a que ustedes no bajen la guardia en la oración, en el ayuno, que ustedes sigan adelante, que sigan motivando a sus líderes, que sigamos como pastores doblando rodillas, buscando el rostro del Señor. Y si tal vez estuvimos fallándole a Dios porque no estábamos haciendo pues las cosas como Él las quería hacer, entonces pues corrijámonos y sigamos, hermanos, porque pronto saldremos de todo esto, estaremos todos juntos nuevamente adorando y glorificando el nombre de nuestro Rey. Así que, hermanos, Dios me los bendiga muy ricamente de parte de la familia Generación que Conquista de Pan de Azúcar. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más. Y no hay nada que me enamore más. Nada que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Y dile, Señor, me inclino ante ti, Dios, me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores, me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores, me inclino ante ti, digno eternamente, digno, impresionante, impresionante, digno, solo ante ti, solo ante ti, yo me inclino. Tú eres digno eternamente, digno, impresionante, digno, solo ante ti, solo ante ti, yo me inclino. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Y ahí donde
estás, dile Señor. Me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti, digno eternamente, digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno eternamente, digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Oh, gracias Señor Jesús. A ti sea toda la gloria, Dios. A ti sea toda la honra y todo el poder. Te adoramos, Señor Jesús. Maravilloso eres, Dios. Que Dios me lo bendiga, hermanos. ¿Qué tal, amados? Qué bueno poder saludarles una vez más, bendecirles en el nombre del Señor Jesús y tomar este tiempo para compartir la palabra de Dios. En medio de tantas preguntas respecto a la iglesia, su esencia, su razón de ser, y compartiendo con algunos consiervos, pastores también, las experiencias que se están teniendo hoy día en el desarrollo de la iglesia y poder empezar a ver frutos también de aquella palabra que ha sido sembrada y establecida en la vida del pueblo de Dios, de cada congregación, y poder entender la posición de la iglesia también. Como nos declara la palabra, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia es la sal, la luz de esta tierra, y la misma tierra está esperando la manifestación de los hijos de Dios en ese testimonio que damos nosotros de parte de nuestro Señor Jesús, y de esa salvación y el poder que el carácter de Cristo se establezca en cada uno de nosotros a través del discipulado. Y para esto, amados, quisiéramos revisar lo que ha sido la iglesia de Éfeso iniciando desde su fundación, allá en el libro de los Hechos, capítulo 18 y 19, pasando por la carta que el apóstol Pablo escribe a esta iglesia de Éfeso, aquella carta que luego el apóstol escribe al que fue establecido como pastor tiempo después sobre esta iglesia, hablando de Timoteo, y luego lo que Apocalipsis nos habla en el primer capítulo respecto a esa iglesia de Asia. Y como todos recordarán, Pablo en algún momento quiso ir a Asia a llevar el testimonio del reino de los cielos, y la Biblia nos asegura o nos afirma que el Espíritu Santo lo resistió
o no le dejó pasar, no especifica la manera, de qué forma fue, pero lo cierto es que nos habla de que el Espíritu Santo le resistió, y luego hay una visión que Dios da al apóstol Pablo respecto al varón macedonio. No significa esto que el deseo de Dios no estuviera para que Éfeso o Asia Menor también recibiera el testimonio de Cristo, sino que no había llegado el momento, porque el medio que Dios utiliza para que los hombres se reconcilien con Él es por medio de la predicación de la palabra de Dios y el establecimiento de su iglesia. Ahora, iglesia, recordando, iglesia no es el lugar donde nos reunimos, iglesia no es donde vamos, iglesia es lo que somos nosotros, y donde quiera que nosotros estemos, donde quiera que esté un creyente, un discípulo de Jesucristo, ahí está la luz. Donde quiera que se encuentre un discípulo de Jesucristo, ahí está la sal para esa tierra. Donde quiera que se encuentre un verdadero discípulo de Jesucristo, allí se establece la columna y el baluarte de la verdad, expresada a través de la palabra y del testimonio vivo de cada creyente. Y honramos una vez más el nombre del Señor, y que nosotros podamos entrar a revisar lo que nos habla el fundamento de lo que es ser iglesia de Jesucristo. Y quisiera empezar buscando en el libro de Hechos. Pasemos al libro de los Hechos en su capítulo 18 y empecemos allí viendo algunos pasajes que nos habla la palabra. De hecho, empieza hablando de que Pablo está en Corinto, pero algo está sucediendo en Éfeso. Pablo llega a Éfeso y va con Aquila y con Priscila. Llega por muy corto tiempo y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Después de muy poco tiempo, Pablo parte de Éfeso, y un tiempo después llega a Éfeso un hombre llamado Apolos, que llega a predicar el evangelio allí a Éfeso, y lo vemos en el capítulo 18, y quiero que me acompañen en el verso 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras, y eso es muy importante. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Apolos recibió el mensaje del reino, pero él solamente sabía hasta el bautismo de arrepentimiento, que es el bautismo de Juan cuando vamos a las aguas. Pero ese es nada más el comienzo, esa es como la entrada, es el primer bocado que recibimos. Pero Apolos pudo demostrar por las escrituras de la venida del reino, la venida de Cristo, pero solamente hasta ese espacio del bautismo de Juan, el bautismo de arrepentimiento. Y comenzando a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Ahora, no solamente lo instruyeron Apolos, no solamente está siendo instruido, está siendo también capacitado, su carácter está siendo formado también a través de Priscila y Aquila. Y lo que están haciendo es desarrollando un discipulado. Ahora, hacer discípulos no es solamente transmitir conocimiento. El hacer discípulos implica llevar a la gente a Cristo, no solo a una decisión, sino también a que el carácter de Cristo se reproduzca en él, y llevarlos al punto de que puedan escuchar la voz de Dios a través de las escrituras en sus vidas también, y poder servir a Dios entendiendo el propósito de Dios sobre su vida, y hacerlos enteramente dependientes del Señor. Y es lo que Aquila y Priscila comienzan a hacer también con Apolo. No solamente se predica, no solamente vamos a las plazas y hablamos, no solamente podemos tener reuniones multitudinarias como hasta hace poco se hacían, porque hay mucha gente que hace profesión de fe, hay mucha gente que repite una oración, hay mucha gente que
levanta sus manos y toma una decisión por Cristo en un momento dado, pero eso es solamente el comienzo. Necesitan ser instruidos y entender verdaderamente el camino para poder ser la sal de esta tierra, la luz de este mundo y la columna y baluarte de la verdad que Dios ha establecido a través de su iglesia. Y es el trabajo que hace Priscila y Aquila en un discipulado formal, un discipulado que implica entregar nuestras vidas, dedicarle tiempo a otros en su formación, hasta llevarlos a ellos a reconocer a qué Dios los ha llamado, a que puedan aprender a establecer una relación personal con Dios y comenzar a servir a Dios también, a Dios y a otros también, a otros hombres, llevándolos también al conocimiento de Cristo. Y es lo que Aquila y Priscila vieron en Apolos y tomaron tiempo para dedicarle también a él. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y luego le enviaron. Fue enviado entonces a este otro lugar de Acaya. Era un predicador elocuente y esa parte fue pues aprovechada también por Dios. Era su llamado y las cositas que tenían que ser pulidas, afinadas en la vida de Apolo, Aquila y Priscila jugaron un papel muy importante ahí. Éfeso acaba de recibir ahora el conocimiento de la salvación, el conocimiento del reino de los cielos. Y cuando entramos al capítulo 19, nos dice la palabra: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, y note que dice ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ellos no sabían esta parte, obviamente porque Apolos llegó hasta donde él sabía. Recuerden que fue tomado de la parte y fue discipulado. ¿Qué nos dice esto? El hecho que estemos entusiasmados en el deseo de servir a Dios y que hagamos algunas cosas para Dios no significa que ya estamos preparados o ya estamos listos. Significa que estamos enrumbados hacia esa formación. Significa que hemos entrado en esa vía que nos conduce a que nuestro carácter se desarrolle en Jesús. Eso nos dice que hemos sido matriculados, en el buen sentido de la palabra, en esa escuela del discipulado, en esa formación. Es más que el salón de clase, es invertir vida, es dedicar tiempo también a otros. Y cuando Pablo les dice a ellos: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan, porque hasta allí era que conocía a Apolo. Y hay una invitación, amados, a no quedarnos en el lugar donde estamos. Cuando uno revisa el tema del desarrollo, del liderazgo, de desarrollo, uno descubre que si nosotros somos un líder 6, no podemos producir líderes 7, es más, ni 6 podemos producirlo. Si somos líderes 8, nosotros no vamos a producir líderes 8 ni 10, vamos a producir líderes 7 o 6. Por eso el deseo de Dios de que nosotros crezcamos constantemente en el Señor. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Estos primeros discípulos que ahora encuentra Pablo y comienza a hacer un trabajo en ellos. Pero no quedó allí. Pablo está extendiendo la red que Apolos en algún momento estableció, pero Pablo ahora extiende las redes en esa predicación. Va a dedicar un tiempo a la ciudad de Éfeso. Éfeso no era una ciudad pequeña en aquellos días. Éfeso era una ciudad importante, era una encrucijada de caminos, era una ruta comercial también dentro del Imperio Romano, y además de eso estaba también una de las maravillas del mundo, que es el templo de la diosa Diana o Astarte o Artemisa, que estaba allí.
donde inclusive se hacían transacciones comerciales dentro de ese templo. Así que estamos hablando de una ciudad bastante importante. Y nos dice la palabra ahora que en el verso 8, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses. Escuche esto. Habló por espacio de 3 meses. Cuando nos está diciendo la palabra que habló, significa que estuvo presentando el evangelio del reino, discutiendo y persuadiendo acerca del reino, hablándole a la gente del reino de los cielos, específicamente a los judíos, primeramente a los judíos. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Después de dedicar tiempo a la predicación, a la formación, porque, amados, como ministros no podemos pasar toda la vida con las mismas personas, hablándole las mismas cosas. El reino de los cielos no es una guardería, la iglesia no es una guardería. Necesitamos crecer, necesitamos avanzar, necesitamos madurar. Y creo que circunstancias como las que estamos viviendo hoy son permitidas por Dios para que se nos estremezca la zona de seguridad que hemos establecido y poder abrirnos a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Si vamos a ser la iglesia que Jesús estableció, columna y baluarte de la verdad, sal de esta tierra, luz del mundo, amados, tenemos que prepararnos para esta tarea. Pablo, estando allí y después de dedicar 3 meses a predicar en la sinagoga a los judíos acerca del reino de los cielos, de la obra de Jesucristo, y ver la oposición y ver la falta de fe hacia el mensaje, hacia el Señor, Pablo, molesto, se aparta de ellos, se va en medio de las multitudes y pone aparte a los que verdaderamente eran discípulos. La Biblia no nos registra cuántos hasta ese momento, después de 3 meses, solamente nos hace mención de esos 12 con los que se encontró al comienzo, pero seguramente ya no eran 12 a esta altura. Lo cierto es que el apóstol los separó como discípulos de Cristo, porque es necesario crecer, es necesario para poder enfrentar los diferentes escenarios de la vida agarrados del Señor. Es más que citar un versículo bíblico, tiene que ver con una confianza real, con una entrega real, con esa disposición de crecer y avanzar en el Señor. Y toma un espacio de alrededor 2 años de trabajando con ellos en ese lugar que la Biblia nos dice en la escuela de uno llamado Tirano, y así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Ya no estamos hablando solamente de Éfeso, y queremos que usted pueda ver esta realidad. La importancia de poder hacer discípulos y no solamente creyentes, la importancia de poder crecer en el camino del Señor y poder establecer una intimidad con Dios, una relación personal con Dios y con su palabra, y no quedarnos enteramente como consumidores del Evangelio. Pablo decide trabajar en ellos por 2 años, solamente 2 años. Y si usted recordará, Pablo en algún momento quiso ir a Asia y el Espíritu Santo se lo impidió. Ahora era el momento de entrar a Asia. ¿Y cómo Pablo entró a Asia? Noten que la Biblia nos acaba de decir que le dedicó 2 años en Éfeso, en la escuela de uno llamado Tirano, a este grupo de discípulos que tomó para formarlos ahora. Y a través de ellos, los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Cuando habla de Asia, estamos hablando de Asia Menor. Cuando usted va al libro de Apocalipsis, capítulo 2 y 3, esas 7 iglesias que aparecen ahí, que hacen una media luna, y la puerta de entrada a Asia, precisamente, era Éfeso. Así que si entraban a Éfeso, llegaban a Éfeso, establecían discípulos en Éfeso, la iglesia del Señor se establecía en Éfeso,
lo más seguro es que Asia Menor iba a ser alcanzada. Pero no fue Pablo como predicador itinerante caminando de un lugar a otro, sino que tomó tiempo para formar a este equipo en Éfeso, y de allí en adelante Asia fue conquistada. Por eso es importante reconocer el llamado que Dios nos ha hecho, de servirle a Dios a lo que Dios nos ha llamado, y poder nosotros también, amados, caminar de acuerdo a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ahí donde está. No caminar en un llamado ajeno, sino caminar en el llamado que Dios nos ha hecho. Y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían también. Aquí hay un segundo escenario en Éfeso y una situación que Dios permite, y no es que Pablo donde llegaba siempre sacaba demonios. En Éfeso se registra un escenario a causa de la realidad que había en Éfeso. Éfeso, de acuerdo a lo que los arqueólogos plantean y los eruditos plantean, Éfeso era un lugar de un conflicto espiritual fuerte en ese lugar. Así que Dios tiene que hacer una obra contundente en este lugar. Así que Dios va a permitir un escenario para glorificar su nombre. Y al ver las personas que Dios está usando al apóstol Pablo para sanar a los enfermos, la gente le robaba los paños que utilizaba Pablo para secarse su sudor, pensando que con eso, si se lo ponían encima, los enfermos iban a ser sanados. Y en verdad sucedía. En verdad sucedía. No es que Pablo andaba repartiendo paños por ahí o vendiendo paños. No, lo que estaba pasando era esto, a causa de la fe que la gente había depositado en el Señor por medio del apóstol Pablo. Pero este escenario nos lleva también a poder empezar a discernir lo que es fraude, lo que no viene de parte de Dios, lo que algunos imitadores o algunos que quieren sacar provecho también dentro de lo que está aconteciendo se aprovechan. Dice el verso 13: pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. O sea, tú no puedes ir en el nombre de alguien que tú no conoces. Tú no puedes ir a cumplir una tarea o una misión en nombre de alguien que no te ha enviado. Necesitamos ser enviados. Y es lo que Dios ha hecho con su iglesia. Ha enviado a su iglesia. Hemos sido enviados en el nombre del Señor. Y como ellos no conocían a Jesús, ni habían establecido una relación personal con Jesús, pues malamente podían ver a Dios haciendo las obras a través de ellos, como lo hacía a través del apóstol Pablo. Y habían 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo al espíritu malo, les dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Sí, hermanos, porque aún el reino de las tinieblas reconoce los que son enviados. Hay un amigo que nos ha estado hablando acerca de la legalidad en el reino de Dios, porque nosotros no podemos ser usurpadores, tenemos que estar legales en el ejercicio del llamado de Dios también. Lo cierto es que este escenario que acaba de producirse fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, porque el hombre endemoniado, los demonios que estaban en este hombre, saltaron sobre estos 7 exorcistas ambulantes y los avergonzó, los dejó casi desnudos en medio de la ciudad. Estamos hablando de una ciudad importante, así que lo que pasaba ahí se sabía, se conocía, y más que era una ciudad comercial, una encrucijada de camino, así que esta noticia corrió también en toda Asia Menor. Así que estos hombres, al salir avergonzados, se hizo notorio a toda la ciudad lo que acababa de acontecer. Y tuvieron temor todos en la ciudad, diciendo:
este tema es cierto y es serio. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y ahí es donde está la clave. Que lo que hagamos nosotros, amados, sea para que la gloria de Dios sea manifestada y sea reconocida, y que el hombre pueda levantar su mirada a Dios y rendirse delante del Señor. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Amados, aquí había mucho dinero, muchos libros que fueron traídos y levantaron un promontorio y allí fueron quemados. Entonces, a la vista de todos, rindiéndose al Señor, reconociendo el señorío de Cristo, magnificándose el nombre del Señor a través de este acto. Y así crecía, dice el verso 20, y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Por qué era tan importante que en Éfeso aconteciera algo poderoso, que estremeciera la ciudad? Porque Éfeso era la puerta de entrada de Asia Menor. Porque era allí donde se había establecido un centro de adoración espiritual, diabólico, porque era el lugar que tenía que ser confrontado en el mundo espiritual. Y noten que el apóstol Pablo no llegó haciendo decretos a Éfeso, llegó hablando de Jesús, estableciendo la verdad del reino con esa autoridad apostólica y haciendo discípulos que luego conquistaron el resto de Asia Menor. Pasadas estas cosas, dice la palabra, se da un alboroto en Éfeso. Aquí hay otro escenario. Acabamos de ver la parte espiritual, esa confrontación doctrinal, legalista, primero de parte de los judíos, donde Pablo tiene que moverse, entonces salir de ellos y empezar a formar, a ser discípulos luego en la escuela de uno llamado Tirano. Vemos el otro escenario de una confrontación en el reino espiritual, donde Dios permite que sean avergonzados los hijos de Seba, y eso produce que mucha gente venga a los pies del Señor, y permite que el imperio de las tinieblas que estaba en ese lugar se cayera a causa de este hecho, y la gente venía confesando y dando cuenta de sus hechos, y quemaron libros por un costo de alrededor de 50,000 monedas de plata, que para esta fecha sería mucho dinero también. Pero no termina ahí. Hay un poder más que tiene que ser confrontado y que el enemigo también había establecido en el lugar, y tiene que ver con el aspecto económico. Y se toma la religión como excusa ahora en Éfeso, porque había un hombre llamado Demetrio que hacía templos pequeños de la diosa Diana y vivía de eso junto con todos los demás plateros. Eran obras de plata que se hacían de figuras del templo de la diosa Diana, y lo vendían, y eso era su sustento, su manera de vivir. Así que cuando predicamos a Cristo, establecemos el reino de los cielos, hay fuerzas que se van a estremecer, hay poderes que van a ser estremecidos, y tenemos que estar preparados también para este hecho. Así que ser iglesia o establecer la iglesia del Señor no va más allá de ir al culto, va más allá de tener un lugar para cantar y adorar al Señor. Esas son nuestras reuniones públicas de adoración a Dios. La iglesia es lo que nosotros somos y es lo que Dios está estableciendo en cada ciudad. Y cuando el evangelio empieza a llegar y la gente ahora ha empezado a confesar, a rendirse al Señor, a dar cuenta de sus hechos delante de Dios y empezar a negar esa fe pagana que hasta ese momento habían tenido en Éfeso, y mucha gente también de otros lugares que llegaba a Éfeso, Demetrio provoca un alboroto en la ciudad, diciendo que están avergonzando el nombre de la diosa Diana, la gran diosa Diana.
y esto provoca un alboroto en toda la ciudad. A Pablo querían lincharlo, a los discípulos querían lincharlo. Y frente a estos escenarios, amados, necesitamos realmente ser discípulos del Señor Jesús. Porque de otra manera, amados, no vamos a aguantar. De otra manera vamos a pensar que el tema es personal o vamos a pensar que esto no es para nosotros. Prefiero estar en el templo cantando, aplaudiendo y así estamos mejor. Pues no, amados. Quisiéramos quedar en esta parte y el próximo domingo vamos a continuar con esta parte del estudio del establecimiento de la iglesia del Señor y las demandas también que hace Dios de nosotros. Y sé que vamos a ser enriquecidos con esto. ¿Qué tal si tomamos un tiempo para orar en este momento de acuerdo a lo que Dios nos ha venido hablando en la palabra? Padre, en el nombre de Cristo Jesús, tu fidelidad es para siempre. Tu justicia y tu verdad se revelan, Señor, contra toda impiedad que haya sobre la tierra. Y eres tú quien has mostrado el camino. Eres tú, Señor, quien marca los designios de cada hombre y aquellos que han rendido sus vidas a ti, oh Dios, y han reconocido tu gran nombre, tu señorío, y entendido, oh Dios, que tú les has llamado también al servicio, aquellos que han entregado su vida, Señor, y han determinado ser discípulos tuyos. Señor, úsalos en medio de este tiempo, en cada lugar, en el nombre de Cristo Jesús. Y que como iglesia, Señor, que en este momento estamos siendo estremecidos, estamos siendo sacados de la zona de confort, Señor, que nosotros podamos también crecer en medio de las circunstancias y que tu nombre, Señor, sea glorificado en los hogares, en las familias, en las ciudades, Dios, y que al final de todo este proceso, oh Dios, podamos salir probados como el oro. A ti, oh Dios, a quien damos toda la gloria y toda la honra. Te damos gracias, Dios. Amados, los esperamos el próximo domingo para continuar con esta serie que nos habla del establecimiento de la iglesia del Señor. Y recordemos, siempre, en Dios siempre hay algo más. Bendición, amados.